¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Amenaza seria por parte de los representantes de algunos fondos previsionales. Prefieren disolverlos antes de que pasen a manos del IES, tal como se plantea en la Asamblea. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. Ya les contamos, empezamos con información internacional porque hoy fue el día más terrible en Gaza luego del incremento de la ofensiva israelí. Temas nacionales. Los dirigentes de los fondos complementarios previsionales no descartan disolverlos en el caso de que la Asamblea apruebe el proyecto de ley que busca que sus recursos sean administrados por el Banco del IES. Con la aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, ya no solo el dinero del Fondo de Cesantía del Magisterio sería administrado por el Banco del IES, sino también el de cerca de 54 fondos similares. Por eso, en el caso de los dirigentes del Fondo de Cesantía del Banco de Fomento y del Consejo Provincial de Pichincha, no descartan liquidarlos. Si se aprueba esta ley, no tenemos otra alternativa que liquidar. No nos arriesgaríamos a perder nuestro dinero. Es preferible nosotros administrar nuestros recursos directamente a que pasarlos a una administración ineficiente. La preocupación se mantiene, pues el proyecto de ley busca que los fondos de cesantía que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales pasen a ser administrados por el BIES. Lo que aportó el Estado fue para la jubilación adicional. Nosotros administramos la cesantía complementaria con ahorros propios y esfuerzo de sus afiliados. Los principales afectados además cuestionan que la intención de este proyecto de ley sea optimizar el rendimiento financiero de los fondos. Otorgamos créditos en líneas quirografarias, prendarias y quirografarias con tasas sumamente bajas, incluso más bajas que las determinadas por el Banco Ecuatoriano de Seguridad Social. A pesar de esto, los asambleístas de Alianza País defienden la propuesta. Los afiliados, los ahorristas de estos fondos que pasen al BIES tendrán cuentas individuales, tendrán permanente información. Algo que también preocupa con este proyecto de ley son los empleos que se podrían perder, y es que estos fondos de cesantía emplean a más de 2.000 personas directa e indirectamente. En Quito, Andrea Romero, 24 horas. Y atención que este es un tema que marca precedentes. Luego de 5 años de una batalla legal por la muerte de Andrea Sá en manos de una doctora y una enfermera del Hospital Militar de Quito, se dictó sentencia de 8 y 4 años de prisión por homicidio simple en un caso más de mala práctica profesional. Yo gritaba desesperadamente de que por qué le habían matado a mi esposa de esa forma tan cruel, si ella estuvo conversando hace unos minutos conmigo y le metieron esa inyección mortal. Así empezó contándonos hace 5 años el drama que le tocó vivir, cuando en aquel entonces su esposa ingresó a esta habitación del Hospital Militar por una alergia, y mientras conversaban y miraban la televisión, entró la médico de turno, Andrea Merizalde, y la enfermera Jimena Cueva a suministrarle lo que supuestamente tenían indicado. No pasaron 30 segundos. Mi esposa se volvió pálida y me dice: Hugo, me dio taquicardia. Hugo, me muero, Hugo, me muero. Pocos minutos después, su esposa ya no tenía signos vitales. Le dije insistentemente: deme el medicamento con que le mataron a mi esposa. Este era el medicamento que le inyectaron, adrenalina racémica, que claramente dice en su envoltura solo para inhalación oral, pues según los expertos, inyectarlo directo a la vena puede causar la muerte. Pese a que la enfermera le dice: yo soy experta en cuidados intensivos y esto nunca se ha suministrado así, le vamos a matar si le suministramos directo a la vena como usted está ordenando, la médico simplemente dice: yo mando y usted obedece. Inmediatamente vi que los ojos se le salieron y la cara de desesperación antes cuando me decía: Hugo, me muero, un cuadro desgarrador. Por 5 años peleó en los tribunales para que se hiciera justicia por la absurda muerte de su esposa, Andrea Sá, quien con solo 34 años de edad dejó 2 niños huérfanos. Si hay una justicia aquí en la tierra o una justicia divina, se lo haga por amor de Dios para que nos sigan matando a la gente. Pero la justicia, en este caso, finalmente llegó. 4 años de reclusión, modificada la pena para la licenciada Elsa Jimena Cueva, y 8 años de reclusión sin derecho a atenuantes para la doctora Andrea Merizalde. Gisela Bayona, 24 horas. La duda que despierta el uso de medicamentos genéricos continúa entre los pacientes, quienes siguen desconfiando de la calidad de estos fármacos. La opinión de los médicos es diversa.
Son varias las medicinas que debe tomar a diario. Para el corazón, para la diabetes, para el riñón. Es decir, Fanny de fármacos sabe mucho. Ella es una de las pacientes que no confía en los genéricos y nos dice por qué. No me hacen el mismo efecto. Esta otra paciente comparte este concepto. Ya sé que cobro uno menos y si tengo que comprar doble. Y usted tiene que tomarse el doble para tener la misma bioequivalencia. Pero este mismo médico insiste en que esta no es la regla. Él asegura que la mayoría de los genéricos son buenos. Todo dependerá de la confianza de la fábrica que la ha producido. No hay por qué satanizarlo. ¿Pero por qué persiste la desconfianza? Si se supone que estas medicinas son reguladas. En nuestro país es ARCSA quien les permite la comercialización. Quien tiene que juzgar si tiene la misma bioequivalencia, y ahí viene el problema. Pero también existirían fármacos supuestamente genéricos que no habrían completado todos los controles. No sé cómo llegará al país, quién lo distribuye, pero los están vendiendo allá. La diferencia entre lo genérico y lo comercial es que la medicina comercial pasa por 3 fases antes de su comercialización. Luego la fórmula es exclusiva por 5 o 10 años, pero después de este tiempo queda libre. Es cuando se puede utilizar la fórmula y elaborar un medicamento genérico. Solo para citar un ejemplo, estos son analgésicos que alivian cualquier tipo de dolor. Esta es la medicina comercial. Esta caja en el mercado cuesta cerca de $10. Estos son genéricos, cuestan $3 menos y sirven exactamente para lo mismo. Los efectos son iguales. Yo los he comprobado y consumo genéricos. ¿La mayoría de personas qué pasa? ¿Prefieren genéricos? No. En nuestro país hay genéricos casi para todos los padecimientos, pero por algo, aunque son más baratos, los pacientes no los prefieren. Al parecer, creen más en la confianza que les brindan las marcas tradicionales que en un ente regulador. Dayana Monroy, 24 horas. Nos vamos al norte del país. En 700 kilómetros de frontera entre Ecuador y Colombia se acaban de legalizar 4 pasos. Esto ya genera preocupación entre los habitantes de la zona. Veamos enseguida por qué. Más de 40 pasos fronterizos han sido identificados a lo largo de la frontera común entre Ecuador y Colombia. Sin embargo, tan solo 3 han sido legalizados por sus cancillerías en San Miguel, Rumichaca y Tufiño, y se planifica la construcción de un cuarto con un puente sobre el río Mataje, mientras que los 39 restantes son considerados como ilegales y serán controlados por la fuerza pública. Realizamos actividad de control de contrabando, especialmente de armas, explosivos, pertrechos que podrían ser utilizados por grupos ilegales armados. La legalización de tan solo 4 pasos para los 720 kilómetros que comparten los dos países preocupa a los habitantes del cordón fronterizo, pues por aquí circulan diariamente tanto ecuatorianos como colombianos en sus quehaceres diarios. Colombia y Ecuador necesitamos tantos de unos como por otro lado, pues pasar cualquier cosita. La circulación por los pasos fronterizos, sea a pie, en caballo o vehículo, permite el intercambio comercial, laboral y hasta cultural de los pueblos apostados a los dos lados de la frontera. Este es tan solo uno de los más de 30 pasos que existen a lo largo de la frontera, frecuentados tanto por ecuatorianos y colombianos, pero que no han sido declarados como oficiales. Disposiciones que son emitidas desde Quito y Bogotá, sin tomar en cuenta la realidad que se vive en la frontera, dicen, y hoy al parecer la historia se vuelve a repetir. Eso nos perjudica a los agricultores, a las zonas de frontera, donde aquí se vive la realidad. Hace un poco menos de un año, los habitantes del cordón fronterizo en la provincia del Carchi se vieron sorprendidos por maquinaria pesada que abrió zanjas de 3 metros de ancho y 3 de profundidad, como consecuencia que tienen que soportar por decisiones contra las actividades ilegales que también por aquí se cometen. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Un hombre murió al quedarse atrapado durante un deslave en una mina de Ponce Enríquez en la provincia de Azuay. El fallecido no constaba en la nómina de los trabajadores. Esta era la primera vez que Pedro Vélez iba a trabajar a la mina, según sus familiares. Todos sus compañeros, cerca de 25 personas, lograron salir del yacimiento cuando inició el deslave. Él fue el único que quedó atrapado bajo 10 toneladas de tierra. Los bomberos encontraron su cuerpo a 300 metros en el interior del túnel. Dice que empezaba a temblar, es que caían esas piedras grandotes que caían. A él es que le caía una en el pecho. Se tocó retirar bastante material a fuerza, a pala, extraerlo con las camillas, utilizar cuerdas, equipo de rescate en
en mina. Fueron bomberos del cantón Ponce Enríquez quienes acudieron a la emergencia ocurrida en el sector de Santa Ana. Tras el desprendimiento de tierra también existe una persona herida. Y no sé, dicen que están 2 más muertos, pero no sé. El occiso deja 2 menores en la orfandad. La muerte fue instantánea en estas circunstancias. Luego se constató que el fallecido ni siquiera consta en la nómina de los trabajadores del lugar. Dayana Monroy, 24 horas. A pocos días de que se inicie la campaña para el cambio, de las cocinas de gas por las de inducción, los distribuidores refuerzan su stock, mientras que las damas de casa se preguntan cómo hacer la conexión de 220 voltios que van a necesitar. Nelly vive en el Paraíso de la Flor, al norte periférico de Guayaquil. Y allí todavía no ha llegado el nuevo medidor, ese que incluye la conexión para 220 voltios que usan las cocinas de inducción. Tengo que cambiar el medidor y la luz de 220 para poder poner esas cocinas. Dijeron que en agosto, y ya vamos a agosto. Así que si ella quiere cambiar su actual cocina de gas por la nueva que promueve el gobierno nacional, deberá o esperar que la eléctrica de Guayaquil llegue a su sector o hacerlo con un maestro electricista. Uno de esos maestros de los buenos, bonitos y baratos. Él, por hacer la conexión desde el medidor hasta la cocina, incluyendo todo ese cableado, cobraría más o menos $30. Los barrios urbanos no tienen casi nada de esto de aquí, ya está más, tiene que enfocarse más en la empresa eléctrica, hacer esta clase de trabajo bien hecho. Pero además, no es lo único que hay que cambiar junto a la llegada de las cocinas de inducción. Porque tampoco funcionan con cualquier olla. Debe ser una con una base de acero inoxidable. Un juego está valorado en no menos de $150. Por la compra de estos productos también nosotros estamos incluyendo lo que son las ollas, es decir, hacemos el combo, por decirlo así. Es importante de que la gente crea que estas cocinas pues va a consumir demasiada energía, al contrario, pues son mucho más eficientes, son mucho más duraderas. En este almacén de electrodomésticos de Guayaquil se venden cocinas de inducción desde hace más de 10 años. Todas son importadas. Sus precios oscilan entre los $500 y hasta los $3.000. Con la decisión del gobierno han incrementado su stock, porque sí se va a competir con las de fabricación nacional, dicen, por las características de cada marca y las garantías. Y los beneficios son irrefutables. Ponemos a hervir el agua y toma exactamente 3 minutos que llegue a su punto de ebullición. Por tanto, disminuye también la cantidad de energía eléctrica que se utiliza al cocinar. En términos de seguridad, las hornillas no mantienen el calor. 800.000 cocinas estarán en el mercado para agosto y así empezará la campaña. Aunque algunos consumidores están todavía desconfiados, ¿invertir o no? ¿De qué dependerá? El gas hay que ver cuánto va a costar, entonces según lo que cuesta el gas, entonces compro la cocina eléctrica. Natalie Toledo, 24 horas. El vicepresidente Jorge Glass participó en la inauguración de obras de rehabilitación del sistema de drenaje del primer centro de abastecimiento bovino que beneficiará a agricultores y ganaderos en Daule, en Guayas. Para terminar con los llamados intermediarios en el precio de la venta de ganado, el vicepresidente Jorge Glass entregó a los ganaderos de Daule el primer centro de abastecimiento bovino para un pago justo. En un país donde hay más de 300.000 ganaderos, donde pequeños y medianos son casi el 80% de los ganaderos del país, tenemos que garantizar que ellos reciban un precio justo. No que venga un comprador y casi que al ojímetro, al ojo, como decimos popularmente, calculen el peso del animal. La inversión llega a los $15.000. También se anunció que obras como esta se multiplicarán en todo el país. Vamos a instalar 100 de estos pequeños centros de pesaje. Esto es una utilidad muy buena para el ganadero porque va a recibir el precio que debió recibir hace mucho tiempo. El sector arrocero también fue beneficiado con las obras que ejecuta el MAGAP a través del repotenciamiento del sistema de riego de unas 20.000 hectáreas agrícolas. La entrega de estas obras se dio en el marco del desarrollo de la matriz productiva impulsada por Jorge Glass. María José Jaramillo, 24 horas. Más noticias. Dentro del proyecto de Código Monetario aprobado por la Asamblea se exige un fondo de liquidez a cada institución financiera. La idea es que sirva para respaldar a los ahorristas en caso de crisis de una de las instituciones. Conozcamos de qué se trata. Las entidades bancarias de seguros y valores tienen la misión de asegurar montos de liquidez dentro del país con el fin de brindar respaldo a sus clientes. Es decir, que los recursos del Fondo de Liquidez, según el proyecto de Código Monetario, serán una garantía de última instancia sobre las operaciones de inversión doméstica. Que garantice que los depósitos tengan también ese monto que respalde los depósitos de los ciudadanos. Evitan que la gente pague las consecuencias de los malos manejos bancarios.
El fondo de liquidez estará manejado por el Banco Central del Ecuador y funcionará como una especie de salvavidas en caso de una crisis en una institución financiera. Son suficientes para paliar una pequeña crisis, no para resolver un problema financiero nacional, no, eso no debemos entender así. Cabe señalar que las instituciones financieras pueden acudir a este fondo en caso de que tuvieran problemas de liquidez, no de solvencia, y pueden solicitar préstamos de su propio dinero. El fondo se nutrirá con aportes de las entidades del sector financiero, el rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del fondo. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera definirá las políticas de liquidez y el Banco Central deberá presentar periódicamente un informe de liquidez de la economía, sancionar en caso de una liquidez deficiente en una entidad e invertir los excedentes de estos recursos. Ana María Cañizares, 24 horas. La nueva tabla que establece la escala para el delito de tráfico de drogas y la inminente vigencia del Código Penal abren la polémica. Bajo las normativas modificadas, una persona que trafica hasta 300 gramos de marihuana y 50 gramos de cocaína estaría dentro de la mínima escala y ni siquiera podría ordenársele la prisión preventiva. Desde el pasado 14 de julio se publicó en el registro oficial una resolución del CONCEP con la tabla de cantidades de sustancias estupefacientes para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala. Disposición que consta en la transitoria 35 del Código Integral Penal. La tabla pretende establecer una gradación de las cantidades y los tipos de drogas que se trafican para que, considerando el total de gramos que estén involucrados, se pueda sancionar el delito según la normativa prevista en el Código Integral Penal, que estará vigente el próximo 10 de agosto. La tabla establece que un tráfico que vaya de 0 a 300 gramos de marihuana se puede considerar de mínima escala. Para que tengan una idea más gráfica, deben de ser hasta 100 de estos paquetes con un peso de 3 gramos cada uno, que en el mercado negro se comercializan a $3 y seguiría siendo mínima escala. La tabla indica también que de 0 a 50 gramos de pasta o clorhidrato de cocaína se considera una cantidad mínima dentro del delito de tráfico de drogas, lo que equivale a que se necesitan hasta 150 de estas dosis que afuera se trafican en aproximadamente $1 cada una, y aún así el distribuidor adecuaría su conducta en la escala más pequeña del delito. ¿Están conformes con eso? Nosotros somos obedientes de la ley. Lo más grave es que el artículo 220 del COIP, literal 1, señala que se sanciona con una pena de 2 a 6 meses a la persona que directa o indirectamente tenga, posea o efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Pero por otro lado, el artículo 534 del mencionado cuerpo legal, en el que habla de la prisión preventiva, se determina como requisito para que un juez la pueda ordenar que se trate de una infracción sancionada con una pena privativa de libertad superior a 1 año. Esas personas, si se las detiene, se las lleva a una visa de formulación de cargos, los fiscales no pueden pedir prisión preventiva y los jueces no pueden dictar prisión preventiva. Entonces, en ese momento, la justicia se convierte en una especie de hotel de puertas giratorias, donde la gente entra, pero sale por las mismas. ¿Realmente podrían ser reincidentes en la misma semana? Podría ser, y podrían reincidir también en la detención. Mediante un boletín de prensa, el CONCEP ha defendido su resolución y ha explicado los alcances de la misma. La elaboración de esta tabla considera el principio de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Por esa razón se establecen 4 escalas que distinguen tanto las cantidades como los tipos de drogas y daños sociales. La pena es baja, de 2 a 6 meses. Yo insisto que debería ser de 6 meses a 2 años, con lo cual se garantiza que no se convierta la ley en un aliciente para el microtráfico. Al gobierno nacional aparentemente le preocupa lo que podría ser un error deslizado en la resolución del CONCEP, y eventualmente, explica el gobernador del Guayas, preparan una corrección. Estamos preocupados por esto y los resultados del operativo que estamos haciendo de la revolución preventiva en Guayas van a reforzar esa preocupación. Entonces, pero tiene que haber una corrección. El propio presidente va a dar un anuncio seguramente el día sábado. Jorge Rodríguez, 24 horas. Atención, esta tarde se abrió al tránsito regular la nueva vía Quito-Collas-Tababela que une al norte de la capital con el nuevo aeropuerto. Las imágenes que están viendo corresponden a uno de los primeros usuarios de la ruta. Esta vía, que tiene una longitud de 11,7 kilómetros, beneficiará a más de 2 millones de moradores
y sus usuarios tardarán en recorrer máximo 15 minutos desde la entrada de la ruta Collas hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Asimismo, unirá las poblaciones de Calderón, Guayabamba, Puembo y El Quinche y distribuirá el tránsito al norte, oriente y centro y sur del país. La obra está lista desde el pasado fin de semana.